Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes, como siempre, que al final de este programa pueden encontrarlo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados en Club de Prensa. En primer lugar, María Luisa Rosell, la corresponsal de Radioprogramas del Perú. Bienvenida, como siempre, a esta mesa, María Luisa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Miguel Vivanco, corresponsal del Comercio de Lima. Bienvenido también. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Hoy vamos a hacer un programa especial sobre el Perú, porque hay elecciones presidenciales, ya podría decirse que en pocas semanas. Y el 10 de abril van a escoger los peruanos al sucesor de Ollanta Humala, el actual presidente de país importantísimo, no solamente por su importancia histórica, por su importancia cultural, por su importancia geopolítica. Y por eso hemos invitado a dos muy destacados periodistas peruanos, aquí en compañía de Muni Jensen. Entre otras cosas, le cuento que mi abuela materna era peruana, mi abuelo materno era chileno y mi madre es boliviana, de modo que es más o menos como la Organización de los Estados Americanos, pero bueno. Bueno, María Luisa, primer asunto que lo planteaba Miguel justamente antes de entrar acá. Óigame, hay 19 candidatos a las elecciones presidenciales en el Perú, un país de 31 millones de habitantes. ¿Por qué? Bueno, es una erupción de candidatos que no se ha registrado en ningún otro momento o en elecciones recientes. Miguel me corregirá si me equivoco. Y que además confirman que hay una crisis de partidos políticos porque la mayoría de estos candidatos, de los 19 que hay, por lo menos 12 son candidaturas que han surgido con candidatos que no tienen ninguna trayectoria en partidos políticos, que simplemente se han formado por la coyuntura electoral y que no traen programas de gobierno, sino que básicamente son candidaturas que están sustentadas en sus personalidades, en candidaturas que no tienen ningún sustento. Y la otra gran preocupación es que para el Congreso, porque no solamente son elecciones presidenciales, sino también hay elecciones para el Congreso, son 130 curules y hay más de 2.400 candidatos al Congreso. Otra debilidad que trae este sistema político, que es un poco la herencia de Fujimori, de la que vamos a hablar un poco más adelante, de la hija me refiero, que es que ante la debilidad de los partidos tradicionales surgen candidaturas. De momento, el Jurado Nacional de Elecciones solo requiere un número determinado de firmas para que cada candidato pueda presentar su candidatura. Hay un proceso de depuración, obviamente, en este momento, pero 19 candidatos a la presidencia y más de 2.400 candidatos al Congreso, en condiciones donde las propuestas programáticas, como digo, no son serias, llama mucho la atención. Hay una verdadera crisis de partidos políticos que ojalá el siguiente gobernante o la siguiente gobernante tenga la suficiente entereza de enfrentar, porque es realmente grave. Miguel, 19 candidatos presidenciales es una muestra de una democracia saludable y vigorosa o de una democracia débil. Bueno, tenemos dos respuestas. La formal, que evidentemente es el ejercicio de un sistema democrático que está demostrando pluralidad y que pueden formarse partidos políticos y que elegirse a un presidente, pues cualquiera puede ser candidato. Pero lo real es una crisis, como decía María Luisa, pero es una crisis que demuestra un desencanto, una desconformidad y es en parte el reflejo de los cambios sociales que experimenta la región y el mundo entero. Básicamente no es tan fácil tampoco ser candidato en el Perú. Te exigen 500.000 de firmas como mínimo para tener un partido y poder ser aceptado como tal. Lo cual te invita pues a pensar de que hay una serie de grupos sociales en diversas partes del país descontentos, que quieren hacer oír su voz. 17 es un número alto. En las elecciones hace 5 años atrás hubieron 12 candidatos, pero anterior a esa elección hubieron 24. Entonces, esta es una crisis institucional que se va reflejando en los últimos años y que evidentemente puede ahora, con la situación y la crisis económica y la falta de crecimiento que está experimentando el país, puede tener unas consecuencias no muy gratas para el futuro del Perú. 24 candidatos hubo en la penúltima elección. Muni Jensen. Me llaman la atención dos cosas. En primer lugar, ¿quién financia a todos estos candidatos? No solamente a los candidatos para la presidencia, porque tienen que tener la disposición de gastar un dinero en la campaña. Y lo segundo, ¿no será que también en el Perú hay que elevar el techo del número de firmas para registrar estas candidaturas y hacer una reforma en el sistema electoral? Bueno, esa es la gran pregunta. Básicamente, en el Congreso, durante todo el año pasado, hubo una comisión que empezó a analizar y a discutir el riesgo de la presencia del narcotráfico financiando
no solamente partidos políticos, sino financiando a políticos de manera individual, y eso es grave. Incluso se hicieron 26 recomendaciones, de las cuales hasta ahora pues hayan quedado en el Congreso. Y ese es el grave riesgo, donde aparecen candidatos que empiezan a hacer una campaña y nadie sabe de dónde viene. Ahora, hay también referentes políticos conocidos como Alan García, por si empezamos a individualizar, y Keiko Fujimori, que de alguna manera tienen alguna mancha en el pasado que nos quiere vincular con el narcotráfico, ¿no? Hablemos justamente de Keiko Fujimori, María Luisa, porque las últimas encuestas la dan a ella como la más probable ganadora de las elecciones presidenciales del 10 de abril. Según la de Ipsos Perú, si las elecciones fueran hoy, Keiko Fujimori obtendría el 33% de los votos. En segundo lugar estaría Pedro Pablo Kuczynski, con el 13%. En el puesto 3, César Acuña, con el 13%. En el cuarto lugar, Alan García, expresidente peruano, con el 8%. Y en quinto lugar, Julio Guzmán, con el 5%. Ya se habla también, más abajo estaría Alejandro Toledo, otro expresidente. Keiko Fujimori es hija de Alberto Fujimori, un hombre que gobernó entre el año 90 y el 2000. Por supuesto con tintes claramente dictatoriales en algunos momentos y que está en prisión. ¿Puede ganar Keiko Fujimori estas elecciones para las cuales además a lo largo de la campaña ha llegado a distanciarse un poco de su padre y ha reconocido, por lo menos es lo que ha dicho ella, su padre cometió errores? Bueno, claramente ella va a ganar la primera vuelta. En el Perú hay elecciones de primera vuelta, si es que los candidatos no logran obtener el 50% más uno, van a una segunda vuelta, como ocurre en muchos países de América Latina. Keiko va a ganar la primera vuelta, tiene 30% en las encuestas en este momento, pero también tiene más del 30% del antivoto, el voto en contra. La pregunta que yo me hago en estas semanas, a pocos meses de las elecciones, al 10 de abril, como tú mencionabas, es ¿quién pasa a la segunda vuelta con ella? Porque ella, por más de que ha hecho muchísimos esfuerzos por tratar de distanciarse de los errores del padre, tiene el apellido Fujimori, tiene la herencia de Fujimori, tiene además una serie de cuestionamientos en este momento de con qué dinero está financiando su campaña, cómo sale a hacer proselitismo político, mítines con buses donde lleva muchísima gente, desplaza, gasta una gran cantidad de dinero en su campaña electoral y hasta ahora no queda muy claro quién financia su campaña. Ella ha dicho que su padre desde la cárcel, acusado por crímenes de lesa humanidad y por violaciones a los derechos humanos en el Perú, no tiene nada que ver en su campaña. Sin embargo, la gente que está en su campaña y que la está asesorando era gente que era aliada de Fujimori. Y entonces, incluso en su lista parlamentaria, ella ha tratado de cambiar algunos nombres, pero básicamente es la misma gente, y creo que en alguna oportunidad lo hemos discutido aquí. Está la pregunta de si Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Economía en más de una oportunidad en el Perú, un tecnócrata, un economista de larga trayectoria, muy reconocido en el tema del manejo económico en el Perú, va a lograr superar el 13% que tiene en este momento en las encuestas, porque está técnicamente empatado con César Acuña, que es el ex gobernador de la región de La Libertad, en el norte del Perú, sumamente cuestionado por su manejo dentro de su administración como presidente de la región y además que tiene un proceso en este momento abierto que todavía no ha terminado, las investigaciones siguen, sobre si en realidad trató o no trató de influir a los votantes. En fin, es un personaje que es sumamente cuestionado. No se sabe qué va a pasar con César Acuña y con Pedro Pablo Kuczynski, no se sabe cuál de estos dos candidatos van a obtener el mayor porcentaje de votos en la primera vuelta y quién va con Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Miguel Vivanco, ¿puede ganar Keiko Fujimori en la primera o en la segunda? ¿Usted cómo lo ve? A ver, yo siempre soy muy reacio a las encuestas en el sentido de que son la foto del momento, es lo que te indica lo que está pasando. En teoría, si fuesen hoy las elecciones, ella pasaría a una segunda vuelta. El voto anti-Fujimori es muy fuerte. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero hay un dato que no nos podemos olvidar. El 40% de los electores en el Perú está indeciso. Por lo tanto, en esta primera vuelta, yo no creo en sorpresas, pero nada está dicho. Si este 40% de indecisos decide darle el voto a Acuña, darle el voto a Julio Guzmán, darle el voto a Pedro Pablo Kuczynski, podrían haber cambios. Y eso generaría una nueva situación política en el Perú que en una segunda vuelta podría polarizar diversos temas. Bueno. ¿Se ha pronunciado ella sobre si indultaría a su padre de ser presidente? Ella ha dicho que lo evaluaría, da a entender que sí lo haría,
pero evidentemente ella se cuida mucho de ese tema porque ha habido candidatos que han dicho que no lo van a indultar, ¿no? Y ese es un tema netamente político. Pero está claro que llega a la presidencia y lo hace automáticamente el primer día que asume la presidencia o el día siguiente. No me queda duda de eso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington en este especial sobre las elecciones del Perú, las presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el próximo 10 de abril. María Luisa Rosselli, ¿qué posibilidades, ahora que usted hablaba de Pedro Pablo Kuczynski, puede tener él de derrotar a Keiko Fujimori? Usted mencionaba que él tiene el 13% en las encuestas, que está empatado con César Acuña. ¿Hay alguna posibilidad en que él reciba adhesiones o que le puedan endosar votos los otros candidatos? No creo, y yo creo que el mayor riesgo que tiene Kuczynski en este momento es que este nuevo candidato, o por lo menos desconocido, que es una gran interrogante en el panorama político actual, llamado Julio Guzmán, que tiene 5% en las encuestas, que no tenía nada hasta noviembre del año pasado y que ha ido subiendo y ahora tiene 5% y aparece incluso por encima del expresidente Alejandro Toledo, le está restando a él los votos que en teoría le corresponderían. Básicamente porque tienen perfiles similares en el aspecto económico, en el aspecto del perfil como candidatos, no tanto de sus programas, simplemente como personas. Julio Guzmán es un tipo que viene de haber trabajado en el Banco Interamericano, es un economista graduado de la Universidad Católica, aparentemente tiene una hoja de vida bastante buena, sin embargo es absolutamente desconocido para la mayoría del electorado y como apuntaba muy bien Miguel, hay 40% de indecisos. No se sabe cómo se van a distribuir ese 40% entre Pedro Pablo Kuczynski, Acuña y este quinto candidato que surge por encima de Toledo y pisándole probablemente los talones a Alan García, que tiene 7%. Miguel Vivar. El tema de Pedro Pablo Kuczynski, él ha sido un político conocido, por muchos años, varias décadas ha sido ministro, pero es una persona que es mayor. Y en las elecciones pasadas tuvo bastante respaldo de los jóvenes, porque los jóvenes, como ocurre en toda América Latina, se ha dinamizado la formación universitaria, la visión del mundo se ha globalizado, y veían en él, y ven en él, en algún momento, que él puede introducir esos cambios, digamos, de acuerdo al nuevo orden mundial en la parte económica y de desarrollo e inversiones. Pero resulta que también se está produciendo un fenómeno muy interesante. Si bien es cierto, él tiene ese respaldo, también existe el peruanismo que está empezando a surgir. Acuña, por ejemplo, que algunos lo colocan en el tercer lugar y otros lo colocan en el segundo lugar, resulta que Acuña es una persona de provincia que fue alcalde, que fue gobernador, que tiene 3 universidades, pero que básicamente no tiene una formación académica real, tiene serios problemas para articular un discurso, serios problemas para leer, pero es el provinciano triunfador, es el provinciano que demuestra que él sí la hizo. Ahora, acusaciones de dónde hizo y cómo hizo el dinero están todavía en investigación. Y el otro fenómeno también que yo veo es el fenómeno en el caso de Keiko, que Keiko es joven, se formó en Estados Unidos, y la única ventaja que tiene Keiko es que mucha gente del interior del país la relaciona como que su padre derrotó al terrorismo, a Sendero Luminoso y al MRTA, pero que en esencia hay un sector de la sociedad peruana que reconoce que fue un triunfo de todos los peruanos. Entonces, ahí tenemos esas posiciones y quisiera llegar a Julio Guzmán. Julio Guzmán es un tecnócrata que fue viceministro en el gobierno ahora actual de Humala, y él plantea la inversión en el factor humano, ¿no? En el factor humano, en los jóvenes, en capacitar las nuevas promociones de peruanos para que el Perú pueda tener una nueva forma y unos nuevos canales de desarrollo. Entonces estamos viendo una mezcla entre si nos abrimos al mundo o destacamos el nacionalismo que en este caso Acuña intenta representar. Me llama la atención cómo Perú, que ha tenido una etapa de bonanza económica importante, ha dado luz a una nueva clase política. Yo creo que eso se ve reflejado en el panorama de candidatos que hay para esta elección. Uno ve a los tecnócratas, o el tecnócrata por excelencia, que es Kuczynski, que se ha diseñado él mismo como un tecnócrata, tiene ya anunciado un equipo de trabajo bastante competente.
tiene muchos vínculos con el extranjero, es una persona que puede dar una sensación de seguridad y estabilidad. Está el populismo de Keiko, el hecho de ella utilizar su nombre como una especie de péndulo, a veces lo usa para favorecerse y ahora solamente se llama Keiko para poder alejarse del apellido Fujimori. Y está también este voto independiente que en algunas ciudades de América Latina ha triunfado a nivel de política local, aquellos desconocidos que llegan con buenas ideas, con propuestas educativas, ambientales. ¿Quién hubiera pensado que en América Latina este tipo de candidatos hace 20 años hubieran sido exitosos? Porque eso yo creo que lo que refleja es que los intereses y las necesidades de una nueva población han cambiado drásticamente. Miguel, ¿qué posibilidades tiene Alan García de repetir? Bueno, Alan García tiene lo mismo que Keiko, tiene un respaldo consolidado, la gente lo escucha, pero también tiene un voto contrario. Hay mucha gente que no está de acuerdo con Alan García. Por ahí en algún comentario surgió si los malos en algún momento se pueden volver buenos. Y si eso lo llevamos a la política electoral ahora del Perú, nos encontramos con Keiko. Keiko ha sido muy criticada por haber avalado, siendo primera dama del gobierno de su papá, la presencia de Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia al cual se le vincula con el narcotráfico, de violaciones a derechos humanos. En el caso de Alan García se le está vinculando no solamente con la corrupción, sino también con problemas del narcotráfico, vinculaciones, indultación de personas vinculadas al narcotráfico. Y entonces ahí yo creo que Alan García, si tiene suerte, ha formado una alianza con el Partido Popular Cristiano. Y aquí también hay otro fenómeno. Alan García ha designado como primera vicepresidenta en su plataforma presidencial, en su plancha, a Lourdes Flores Nano. Lourdes Flores Nano hace 20 años fue su primera, fiscalizadora, es la que vino incluso al Congreso de los Estados Unidos para acusarlo de corrupción y que habían pruebas. Entonces, ¿cómo entender eso dentro del sistema democrático formal? Y básicamente es por la debilidad de los partidos, que ya en un momento se había hablado en esta mesa. Sí. La debilidad y la fragilidad de los partidos obligan ahora, para sobrevivir, que tú hablabas de elevar el número de firmas, también la ley electoral en el Perú exige que se saque un mínimo de votos. Si no cumples, si no pasas esa barrera, desapareces como partido. Entonces, esas alianzas hacen pues híbridos que hoy día nos dicen, bueno, voto por el bueno, voto por el malo, voto por el menos malo. Pero Alan García ha sido todo, ha sido bueno, malo, el menos malo, tiene una capacidad de reinventarse impresionante. Sí, pero su segundo gobierno tomó la economía en alza. Tomó con los precios de las materias primas en alto y él supo capitalizarlo. Eso empezó la gestión de Alejandro Toledo, pero hoy los escenarios son muy distintos. Entonces, yo no sé si sea capacidad para reinventarse, pero a él le va a costar. Primero, pasar a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta también le costaría enfrentarse a cualquiera de los candidatos que estén. Alan García. Yo creo que el fenómeno de Alan García, que fue un fenómeno en su momento, ya pasó. Yo creo que tiene una falta de credibilidad. Los peruanos confían mucho menos en Alan García que lo que confiaban en él cuando asumió el mandato en el 2006 para su segundo gobierno hasta el 2011. Y el tema de los narcoindultos es muy serio. Él, durante su mandato, su segundo gobierno, él autorizó dar rebajas de condena e indultar a narcotraficantes, a más de 1000 narcotraficantes, Juan Carlos. Él dice que estaba dentro de sus prerrogativas como presidente. Yo me pregunto, ¿un presidente puede indultar a narcotraficantes? Un tribunal que se designó para que hiciera las investigaciones entró a un penal de máxima seguridad y luego logró confirmar con testigos que efectivamente el trato entre los miembros del comité que Alan García había designado para que evaluara qué narcotraficantes salían o quienes tenían rebaja en sus condenas, recibió a cambio dinero, miles de dólares a cambio de los indultos. Evidentemente el Poder Judicial y las maniobras que hizo Alan García logró que él quedara fuera del proceso y justamente antes de ayer, recibió un fallo muy favorable de las Cortes o del Poder Judicial en donde aparentemente no pasa nada y él queda. Yo creo que si es que él lograra ganar las elecciones, cosa que veo imposible, él lo que haría es básicamente buscar no ser procesado. Creo que esa es la única razón por la que él quiere llegar al gobierno otra vez, para evitar un proceso de esa magnitud. Sí, pero perdón, yo quería agregar ahí algo, Juan Carlos. Alan García también es conocido como encantador de serpientes. Entonces, queda esa posibilidad, ¿no? Yo la descarto. Que en una segunda vuelta pueda ganar. Yo creo que no. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 en este especial sobre las elecciones en el Perú. La primera vuelta se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Miguel Vivanco, se va Ollanta Humala, el presidente. ¿Cuál es el balance? Realmente negativo. Negativo en el sentido que no creció el país, negativo en que las inversiones que pudieron hacerse en el sector minería no supo manejar los conflictos sociales y por lo tanto no hubo ese ingreso de nuevos capitales que hubiesen dinamizado un poco la economía, a pesar de que los precios de las materias primas han bajado, hubiesen sido distintos. Y el segundo, la imagen que vendió. La imagen que vendió fue de un hombre que no tenía, entre comillas, los pantalones puestos y todo el mundo empezó a acusar que su esposa, Daniela Heredia, sin haber ganado ninguna elección, era la que estaba gobernando el país. Eso es un secreto a voces para muchos, eso lo ponen en tela de juicio otros, pero lo cierto es que el país se paralizó. Cosas por destacar, creo que un programa de becas para estudiantes que terminan la secundaria y vayan a las universidades, no solamente del país, sino se financie también en el exterior. Un programa de asistencia social para los niños, que es elemental, que se mantuvo y creció un poco. Y otra de las cosas que yo destacaría es el programa de asistencia social en las personas que sufren cáncer, ¿no? Por graficar alguna cosa, pero hay muy poco realmente que destacar. Pero no es también víctima de un desaceleramiento de la economía que iba a ocurrir, no importa quién estuviera en el poder. Usted mencionó que Alan García no se le debería dar crédito por el buen momento económico que vivió el Perú, porque fue parte de una especie de péndulo de crecimiento, y porque ahora se culpa a Humala de un momento donde cayeron los precios de los minerales y del petróleo y se desaceleró la economía de la región. Porque hubieron 3 proyectos importantísimos de minería en el Perú, que en el primer año él pudo haber cerrado esos proyectos y la inversión hubiese podido entrar y le hubiese dado ese techo que necesitaba. Pero él no manejó bien el tema social. Y al no manejar el tema social, al no consultar, pues tuvo que retroceder. Y esa fue una imagen negativa para los inversores. O sea, me dices que sí y después retrocedes y me niegas todo lo que me ofreciste, entonces eso es lo que la gente le critica. Último minuto y medio, María Luisa. Yo coincido con ese análisis, los peruanos, coincido con eso y agregaría lo siguiente: el 85% de los peruanos ahora, después de la herencia de Humala, se preguntan, ¿estamos más seguros que antes o no? Y la verdad es que no. El 85% de los peruanos cree que puede ser víctima de un robo. El otro gran legado que está por verse es ¿qué va a pasar con el crecimiento económico? Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional es que el Perú va a crecer menos del 3% en los próximos meses o en el año que viene. Y en este año, ¿qué va a pasar con la institucionalidad democrática y con el Congreso en el Perú, que está fragmentado en minúsculos partidos o partiduchos? Creo que son las grandes preguntas que le quedan al electorado y que ojalá reflexione llegado el 10 de abril. Gracias por haber estado aquí, María Luisa Rosell, Miguel Vivanco y Moni Jensen. Y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.